Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta es la toma 16. Yo soy Jorge Campos. Y Quintana. Tuvimos un pequeño problema por la transmisión. Empezamos bien, pero de pronto nos sacó. Así que, bueno, agradecemos que estén con nosotros nuevamente. La dinámica es compartir, reaccionar y comentar. Recuerden que la autora va a estar con nosotros respondiendo, platicando, hablando sobre la minificción. Aprovechemos entonces que tenemos a un autor para poder entablar el diálogo. Y bueno, vamos a empezar entonces con la lectura de la sección de microgénesis. Bueno, microgénesis tenemos a José Emilio Pacheco. Vamos a poner el micro en pantalla con el título El fuego eterno. A las 6 de la mañana se escucharon disparos en la aldea ocupada por los cristeros. Contra el muro de la iglesia yacían los cadáveres de un profesor rural y 3 agraristas capturados la noche anterior. Varias mujeres embosadas se acercaron al pelotón de fusilamiento. Una anciana preguntó al capitán si los muertos tuvieron tiempo de confesarse. El capitán respondió que, en efecto, el padre Acevedo los había asistido en sus últimos momentos. La anciana arrojó contra el empedrado la jarra de leche que llevaba en las manos y dijo furiosa: ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ahora no van a arder en el fuego eterno. José Emilio Pacheco, México. Habíamos mencionado que a José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, se le atribuye, ¿verdad?, el término microrrelato. Estábamos mencionando incluso de que hay diversas formas de nombrar el género: minificción, microrrelato, minicuento, microficción, hiperbreves. Hay un sinnúmero de términos con el que se denomina al género, y los academicistas pues todavía no se han puesto de acuerdo. Nosotros usamos acá en nuestra plataforma el término de minificción, pero en otros países como quizá México o Costa Rica se usa más el término microrrelato, y pues es gracias a José Emilio Pacheco. Y bueno, vamos a seguir con la sección de microaudioteca. Microaudioteca, que es este espacio en el cual nos dan un audiovisual creado a partir de una minificción, que es un lugar espectacular para que puedan ver sus videos, también compartirlos con personas que les gusten mucho los audiovisuales, y es directamente desde Guatemala. Así que vamos a poner el video para que lo disfruten. La paciencia. Al principio la expectación era máxima. Un suicida dispuesto a lanzarse por un acantilado. Bien, hasta ahí todo correcto. Desde abajo le gritábamos frases hechas como: la vida puede ser maravillosa, o no lo hagas, piensa en tu familia, y cosas así. Pero el tipo comenzó a alargarnos un discurso sobre sus miedos, sus fracasos, la escasez de expectativas y demás penurias. La gente se fue aburriendo. Comenzaron a dispersarse y finalmente me quedé solo debajo de él. Apunté con mi revólver y le acerté en el centro mismo de la frente. Si hay algo que odio, es a un suicida lento. La paciencia. José Manuel Dorrego Sáenz. Y bueno, ahí teníamos el relato de La paciencia. Este relato Humor negro. De humor negro. Así que espero que lo hayan disfrutado. Vamos a colocar el enlace de microaudioteca en los comentarios. Recuerden de que pueden también dejar sus comentarios mientras estamos dialogando con la invitada del día de hoy, que ya en pronto se lo vamos a presentar, para que ella pueda también interactuar con ustedes, y si tienen alguna cosa, algún comentario que quieran mencionar, lo pueden dejar ahí. Recuerden también que es importante, antes de seguir, ¿verdad?, con la invitada, es muy importante que también nos dejen en sus comentarios
si hay algún problema con la transmisión para nosotros tratar de solucionarlo en la brevedad posible. Y bueno, voy a pasar a leer la biografía de nuestra invitada del día de hoy. Es Angélica Villalba Cárdenas. Tenemos la biografía en pantalla también para que me acompañen a su lectura. Colombia, periodista y escritora, ganadora del primer concurso de relato y poesía creativa Libros y Letras del 2020, ganadora del primer certamen internacional de microrelatos Amnistía Internacional Valladolid 2019, mención especial en el concurso de cuento corto de la Universidad de La Sabana, centro educativo del cual es egresada y profesora, co-creadora de la Esquina Delirante en el diario El Espectador. Ha sido incluida en las antologías Un Byte de Horror en el 2019, Campanadas en el 2020 y Breves Diarios del 2021. Bienvenida, Angélica. Y disculparnos. No, muchísimas gracias a todos. La tecnología, todo esto pasa y como siempre digo, la tecnología aún no ha sido terminada de inventar, lo que nos sirve para escribir. Bueno, a lo mejor de pronto sale una minificción de todo esto. Sí, porque nosotros la estamos pasando súper bien ya. Sí, y de pronto nos vimos solos y ¿qué está pasando? No, y además el sonido que había por ahí, entonces yo siento que también es un fantasma que nos está molestando y me encanta. Y bueno, agradecemos tu paciencia, agradecemos que estés con nosotros, estamos muy contentos de estar entablando esta conversación con vos, de conocerte, conocer tu trabajo periodístico y también tu trabajo literario. Bueno, creo que podríamos variar un poquito las preguntas que habíamos hecho para no repetir lo mismo. Hablarnos de tu encuentro, Angélica, con el género de la minificción. ¿Cómo es que llegaste al género de la minificción? Bueno, yo hacía muchos años había leído El dinosaurio, pero se quedó en el baúl de los recuerdos. Pero hace 5 o 6 años en el New York Times había una sección de microrelatos de ciencia ficción y tecnología, ¿no? Y yo los leí y quedé pues enamorada del género y ahí me acordé del dinosaurio, vino a mi mente y entonces dije, wow. Y en el centro de la ciudad, aquí en Bogotá, yo vivo en Bogotá, Colombia, hay un lugar de libreros y tal, y me fui un día solo a averiguar sobre qué era eso, ¿no? Entonces un librero se sentó mágicamente, es una librería que es divina porque son muchas escaleras y hay libros por todos lados, y empezó a explicarme y dije, no, esto es lo mío, compré varios libros, llegué a mi casa a leer y desde ahí no me he despegado. Bueno, de ahí nació La Esquina Delirante también, porque uno de los mentores, Fernando Araujo Vélez, un escritor también aquí de Colombia, nos dio la oportunidad a mi amigo Jimmy Arias y a mí de hacer la sección de microrelatos en El Espectador, y desde ahí quedé enamorada locamente y ya me casé con el microrelato. Es una historia de amor, es una historia de amor. Qué bonito, y qué bonito porque también, bueno, en el New York Times se publicaba esto de flash fiction, ¿no? Que era lo que estábamos hablando hoy con Cras temprano, de toda esta también tradición que gracias a Walt Whitman y otros grandes autores, pues se fueron también acercando a este tipo de géneros. Y bueno, ellos le llaman de otra forma, flash fiction, y pues nosotros ya tenemos nuestra variante latinoamericanizada, también aterrizada a nuestra tradición literaria. Y pues qué bonito pues que ese encuentro también se pudo dar incluso tras la barrera del lenguaje, vos sabes, porque es muy distinta a la forma de escribir en inglés que a la forma de escribir en español, pero qué bonito que vos te hayas encontrado con la minificción, con estos grandes autores, ¿verdad? Y es una locura porque resulta que estoy escribiendo justo ahora un libro y nunca lo hubiera imaginado de esto, de amor, ciencia ficción y tecnología. Va a ser mi primer libro de microrelatos, ya lo estoy terminando. Entonces, es una locura porque yo empecé con ese tema, como siempre me olvido. Luego hace un año dicté una materia donde es escritura 2, que es más narrativo, y empezamos a hacer micros y los muchachos me dijeron, profe, escribe de amor, ciencia ficción, y luego dije, y así empecé leyendo esta clase de microrelatos, justo donde el amor está atravesado con la ciencia ficción, con todo lo que está pasando ahora.
Entonces, es una aventura realmente. Tenemos un comentario de Ronald, gracias por estar con nosotros conectados. Minificción sobre el fallo técnico. Y entonces nos dimos a nosotros solo frente a la cámara. Nadie más se veía. Nadie más escuchaba silencio fantasmal, nos rodeaba frente a la cámara. Y bueno, sí, son cosas que pasan y ya ves que sí funciona y la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Gracias, Ronald. Realmente esto funciona muchísimo para un microrrelato. Sí. Podríamos pasar al primera minificción. Desdoblamiento. Desdoblamiento. Entonces ya lo voy a leer. Aquí va. Desdoblamiento. En la noche puedo volar bajo el techo de la habitación. Con los ojos cerrados doy círculos mientras las alas se mueven al ritmo de mi corazón. Abajo el monstruo devora la carne. Arriba soy libre. Nosotros habíamos comentado de que pues teníamos diferentes perspectivas. Crash quizás se iba más por la denuncia social. Yo era como más la fantasía y todo esto de esa oscuridad fantasiosa. Pero nuevamente para las personas que están conectadas con nosotros, hablarnos un poco de este tema, de este texto en particular, cómo surgió y pues cuáles fueron tus impresiones al escribirlo. Bueno, el desdoblamiento surgió, bueno, yo soy periodista y surgió por la noticia en Colombia de que habían subido los casos de violencia sexual infantil en Colombia por el estar encerrados, ¿no? Subieron los casos y es muy, muy, muy doloroso. Los medios de comunicación, digamos que sí hubo un cubrimiento, pero no como yo sentía que debía haber y fui inspirado en eso. Parte de lo que yo escribo tiene que ver con mi ADN de ser periodista, ¿no? De estar muy conectada con la realidad. Entonces, como les comentaba antes, yo investigo muchísimo. Antes de escribir un microrrelato, investigué, revisé, vi varios videos de niños y niñas y personas mayores que cuentan eso, ¿no? Que es ese desdoblamiento que hay para olvidarse de la presencia de ese monstruo que, como escribo ahí, devora la carne. Pero también hay fantasía, ¿no? También hay fantasía. Y lo que les decía, ¿no? No quería como que quería que fuera elegante, esa es la palabra, que fuera elegante, que no tuviera ninguna palabra para revictimizar justamente a esos niños y niñas que tal vez han sido violentadas de esa manera terriblemente. Y bueno, se presta a también esa universalidad de tema porque cada persona lo percibe de una manera distinta y cada persona lo siente de una manera distinta. Ese es bonito el diálogo que se establece entre el creador y el lector, porque de igual manera lo que me dice hoy quizás no me lo diga mañana y esta fusión de géneros se presta para esta amplitud de diálogos en la minificción. Y pues triste que una noticia de esa magnitud, de esa profundidad de dolor, siga todavía pues influyéndonos a nosotros y siendo la materia prima de nuestras creaciones, cuando ojalá que en algún momento sea más fantasía que otra cosa. Sí, qué bonito lo que acabas de decir. Ojalá muy pronto solo sea una fantasía. Totalmente de acuerdo. Y que los monstruos se acaben prontamente. El terror, siempre lo he pensado como algo tan real. El terror está ahí, ni siquiera son los fantasmas, está ahí en tu propia casa, ¿no? Qué triste. Y viendo un poco también sobre los microrelatos que nos enviaste y que hemos leído en redes, ahora que hablar del terror, creo que también el terror es como uno de los pilares temáticos en cuanto a tu narrativa, que pueden ser mezclados tanto con lo social como con lo urbano. ¿Cuáles creerías que, si te preguntaran tal vez 1, 2 o 3, cuáles dirías que serían tus pilares de temáticas en cuanto a tu narrativa?
Bueno, en principio, bueno, fui lectora de niña de Stephen King, es algo extraño, pero era así. En la época mía dejaban leer todo eso y veíamos películas como Carrie. En mi época nos dejaban ver Freddy Krueger, no había como que, no sé, los papás le dejaban a uno ver esas películas en casa. Y eso me marcó muchísimo, ¿no? Las pesadillas como tal, los fantasmas. Y luego ya, cuando era adolescente, eh, mm, claro, la vocación del periodismo llegó y entonces me di cuenta que los fantasmas estaban ahí, en el noticiero, ¿no? Estaban ahí. Eh, Parte de mis influencias definitivamente es Stephen King, es como que en esa época me marcó muchísimo y a los 13 años leí Agatha Christie, me acuerdo tanto en unas vacaciones, como les contaba mi mamá compraba estos cuentos de círculo de lectores y como que no había un filtro, o sea, uno iba a la biblioteca y cogía cualquier cosa y ya. Y leí El asesinato en el Orient Express, y lo leí con absoluta fascinación, o sea, era obsesiva, lo leí como 3 veces, y era como esa investigación, ¿no? Y me parecía lo máximo. Luego llegó por ahí un cuentico de Sherlock Holmes y empezaron a llegar cosas en mi adolescencia que no entendía qué eran y que ahora en mi adultez me doy cuenta que me han servido para poder escribir y generar esas tensiones, ¿no? Esas tensiones que no solamente en el microrelato, sino en el relato corto y relato largo nos hacen que nos interesemos, que nos interesemos, no, que llamemos la atención y que asustemos a quienes los leen. Esa es lo importante, ¿no? Que la persona que está al otro lado, como ustedes bien lo dicen, se impacten por el cuento y que quieran leer más. Y me encanta cuando la gente me dice, ven, y no hay una segunda parte de este microrelato, o ven, qué chévere, lo leí y sentí otra cosa, o pensé otra cosa que yo ni siquiera me había imaginado, o me pasó uno que le escribió a una líder social y efectivamente a mí me gusta mucho Guetta, entonces lo escribí con una canción de él, pensando en esa canción, y por ahí una periodista muy conocida aquí que se llama Diana Salinas me dijo, ven, y eso no es basado en tal canción, y como que yo, ¡oh!, lo descubriste, entonces me encanta, o sea, hay muchas influencias a lo largo de mi vida, pero siento que en aquella época, gracias a mi mamá y a esos libros que estaban en la biblioteca que uno cogía sin que el papá le dijera a uno, no, es que eso no lo puedes coger y no lo puedes leer, en este momento son parte de cómo yo escribo. Entonces sí dirías que el terror, el misterio, pues estos temas, estas temáticas sí son pilares en cuanto a la narrativa que desarrolla. Y también lo Sí. urbano. Y también lo urbano, pero el urbano me pega el periodismo, ¿no? Entonces el periodismo, lo urbano para mí es Martín Caparrós, con todos esos libros maravillosos, aquí Fernando Araujo Vélez con lo que escribía, aquí había un escritor maravilloso que se llamaba Germán Castro Caicedo, falleció el año pasado, y escribía crónica periodística, pero como si fuera una novela. Entonces yo siempre les cuento a mis estudiantes que cuando yo estaba estudiando periodismo, ese señor sacaba libros muy rápido, ¿no? Y cada vez que sacaba un libro era como, no sé, yo siempre les digo, es como que sacara un tema alguno de los reggaetoneros, ¿no? O sea, era un emocionante ir a comprarlo, ir a hacer la fila que te firmaran, ¿no? El mismísimo García Márquez sacó noticias de un secuestro cuando yo estaba en la universidad y para mí era como, Dios mío, entonces eso me marcó muchísimo. Hablando de ese texto, o bueno, quizás no sé si era este texto en particular, pero también tenemos aquí un texto metal contra metal. Sí, es ese. Vamos a pedirte que lo leas para nosotros y bueno, dejen sus comentarios, hagan sus preguntas. Angélica, aprovechemos que la tenemos acá, muy amablemente conectada con nosotros. Y bueno, Angélica, adelante. Ok. Metal contra metal, a María del Pilar Hurtado, líder social asesinada. El primer disparo le dio en una pierna y tambaleó. El segundo partió su corazón en dos, pero se negó a caer. Otras balas siguieron hiriéndola, pero él no sabía que ella era metal vivo.
balas fusionadas en el cuerpo inmortal de una mujer de titanio, el cuerpo de todo un territorio. Muchísimas gracias por la lectura. Bueno, yo cuando leí el microrelato, uno tiende a dirigirse pues al nombre de la persona a quien está dirigida, y leí la noticia, y la verdad es que sí, algo loable que hayas decidido escribir un microrelato en cuanto a esta historia que pasó en el 2019, si no me equivoco. Sí. Y que pues realmente te toca y te hace sentir que realmente hay situaciones en las que no queremos dejar en el olvido y que deberíamos de plasmarla de alguna forma para que podamos recordar de que algunas veces no se hace justicia, algunas veces no todo está bien en el mundo, y pues hay que tenerlo presente. Y en cuanto a la narración del relato, a mí me pareció bastante poético y esperanzador de cierta forma, porque era como que esta persona hecha como de una armadura de metal también que repelía el metal de las balas. Y al final, pues yo creo que eso es lo que sucede, porque la imagen de esta persona va a perdurar por mucho tiempo, muchísimo más allá del carnal, sino que va a perdurar en nosotros. Y a mí me tocó y me conmovió mucho la historia, sabiendo que pues, el hijo de ella estuvo frente al asesinato y que eso fue transmitido en todas las noticias en Colombia. Entonces, sí, fue terrible, fue terrible, y también es cierto que el microrelato también es un camino hacia la memoria, ¿no? Hacia cuidar esa memoria y que no se nos olvide lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Y que no, hay algo que dice que los hechos, que uno no debería repetir el pasado, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país eso pasa. Y los microrelatos me han servido para eso, para guardar esa memoria. Cuando escribo sobre esto, cuando escribo sobre indígenas, siento que la memoria y ese pasado está ahí. Y eso es lo bonito de los micros, ¿no? En un momento tú lo lees, no, si estás trabajando, no puedes leer una novela, pero lees solo eso y te quedas con eso, ¿no? Y te das cuenta que la literatura está ahí precisamente para recordarnos que eso no debería pasar en ningún lugar del mundo. Claro, es un manifiesto a final de cuentas, y el ejercicio literario, como vos lo decís, termina siendo un ejercicio de memoria. Creo que era José Emilio Pacheco el que decía: los reto a que sepan qué hicieron todos los días del año pasado. Pues precisamente para eso, ¿verdad? La literatura viene a suplir ese espacio y a hacer un ejercicio de memoria, como bien lo decís. Y importante en esto, por ejemplo, claro, hice todo el ejercicio, pero recordé esa canción de David Guetta, ¿cierto? Y lo que hice fue unirla. Entonces, lo que me gusta, claro, la literatura toda, pero también el microrelato es chévere porque tú puedes meter canciones, puedes unir libros, puedes unir, combinar géneros en solo 100 o 200 palabras, y eso es un reto que me enloquece. O sea, es un reto que cada vez que lo tomo digo, y de verdad que me obsesiono, o sea, son 2, 3 semanas, a veces un mes, que estoy solamente pensando en eso, y solo pienso en eso. Anteriormente les contaba de una revista que ponen un cuadro de bailarines, y fue una obsesión porque cuáles son las poses de las bailarinas, qué enfermedades sufren, y por ejemplo en Colombia descubrí que en Colombia las bailarinas no tienen futuro. Resulta que llegan a un cierto lugar y ya las muchachas ya no tienen para dónde subir, mejor dicho, como en México, que en México hay más apoyo al arte, ¿no? Entonces descubrí tantas cosas que por eso es que me apasiona muchísimo escribir microrelatos. No, y totalmente de acuerdo, porque puede ocupar estas referencias para que llenen espacio en la minificción, y lo que se busca igual con la minificción es tratar de contar algo con menos palabras, y se puede ocupar como una referencia de sea una música, sea una película, sea un corto, sea lo que sea. Eso pues va a estar ahí. Si la persona es totalmente perspicaz para poder captarla, va a llegar. Y a mí me parece perfecto igual. Sí, yo siento que escribir esto es como una aventura, la verdad. Sí. De hecho, y también pues lo bonito es que se nutre de, como vos lo has mencionado, se nutre de todas estas disciplinas que a lo mejor
no necesariamente la practicamos, pero sí nos gustan y tratamos de mezclarla, ¿no? Y eso se lo permite esa versatilidad que tiene la minificción. Y después nos vas a hablar de tu proceso creativo, de cómo lo logras, pero antes vamos a leer el siguiente texto. Texto que es Píntame de negro. Ok. Píntame de negro. El diablo camina con botas de caucho. Siento sus pasos cuando llega a la puerta. La marca con sangre para que sus demonios la derriben. Me escondo tras una pared, casi ni respiro, pero a él no se le engaña. Me arrastra el pelo, hunde las garras adentro de mis vísceras y sus alas membranosas se posesionan del cuerpo hasta desaparecerlo. Aún permanezco ahí, enterrada en el suelo de tierra, junto a otros amigos del pueblo. Si tan solo alguien vaciara una cubeta de pintura sobre el piso, podrían vernos y saldríamos de estas tumbas del olvido. Muchas gracias, Angélica, por compartirnos este maravilloso texto. La verdad es que se me vienen a la mente muchas cosas, muchas imágenes. Hay muchas referencias, muchos símbolos acá y me gustaría escucharlo de vos misma, compartirnos a nosotros el texto en sí, qué te inspiró, qué te movió y también qué querías, ¿verdad? Expresar. Porque a mí también me voy también por la parte fantasiosa, la fantasía, la oscuridad, porque este tema, ¿verdad? Del arrastre de demonios, del diablo mismo. Sin embargo, también hay otro tono ahí como medio social en este también de la violencia, de los asesinatos y todo esto. Y se corresponde también con lo que habías mencionado anteriormente. Si tus lectores, perdón, si tus padres literarios eran Stephen King con Carrie, por ejemplo, habla del bullying. Entonces siempre a través del terror, el terror es solamente el vehículo, pero el fondo ya es otra cosa, ¿verdad? Y va bajando en capas. Es precisamente lo que yo presiento que pasa en este texto, pero háblanos de él. Sí, precisamente es eso. Para mí el tema de los desaparecidos me choca porque es que la desaparición implica que tú ya no exististe. O sea, a pesar de que naciste, tuviste una vida y tal, estas personas hacen que la gente desaparezca y ya no eres nada. Ya no naciste, no tuviste hijos, no escribiste, no hiciste nada, porque no caminaste por la faz de la tierra. Y increíblemente se me ocurrió fue cuando leí 1984, hace 3 meses, y ahí habla de los desaparecidos. Y entonces cuando escuché eso, y dije, si este señor lo escribió hace cientos de años y en Colombia está pasando y ha pasado muchísimo, muchísimo el tema de los desaparecidos, entonces pensé justamente en el infierno mismo, ¿no? Y aquí, lamentablemente, en Colombia desaparece mucha gente, ¿no? Así como en varios lugares de Latinoamérica. Luego vi una entrevista con alguien, un paramilitar horrible que ya falleció, y esa entrevista él decía, nos desaparecimos, pero no importa, porque después Colombia va a agradecer. Entonces me chocó tanto y vi las entrevistas y vi al diablo. Dije, él es el diablo, ya, él es el diablo que persigue con su horda, con su legión, sino que no quería poner legión porque pues legión ya muy trillado, con su legión de ángeles negros, desapareciendo a las personas. Y como esas personas debajo de la tierra exigen que sean reclamadas, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo social, pero también con lo fantástico. Y es muy triste que hace tantos años el autor de 1984 escribiera sobre los desaparecidos y en este momento sigue desapareciendo gente en México, en Colombia, en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, creo. Es una triste realidad que nos vincula a los pueblos latinoamericanos. Y casualmente también teníamos esa misma temática en uno de los textos de uno de nuestros invitados anteriores y esa preocupación, ¿verdad? De esa manera la percibimos latente. Desde luego nuestros autores están escribiendo sobre esto, es porque sigue siendo latente y no es una
ficción, no es como No. que un invento de que alguien se fue y ya, y se quiso ir de paseo. No, es que no volvió y nadie sabe qué pasó. Entonces es una problemática y qué bueno pues que desafortunadamente sigue tocándonos transmitirla desde la experiencia, es decir, desde la realidad que nos atañe. Y ojalá, esto nuevamente es una insistencia, ojalá algún día ya sea una ficción realmente, una fantasía que no siga sucediendo. Igual aquí en Nicaragua pasa, sigue pasando y parece como una plaga, ¿verdad? Igual que el feminicidio, toda esta violencia, y realmente esas desapariciones están fuertemente vinculadas, a final de cuentas, con estos crímenes de violencia de género y de feminicidio, etcétera, que intentan taparlo, como no saben cómo hacerlo, intentan taparlo de esa manera, que es desapareciendo a la gente. Triste, Sí, triste. y ahí está la literatura justamente para que no se nos olvide, ¿no? Para leer y decir, sí, esto está pasando, ¿no? Y el diablo está caminando entre nosotros y depende de nosotros exorcizarlo, ¿no? Exactamente. Ahí entra la literatura para visibilizarlo y también para drenar, ayudarnos a drenar esas emociones. Tenemos una pregunta de Ronald. Vamos a ver una pregunta para Angélica. ¿Cuáles son los principales materiales, productos culturales que utilizas para elaborar tus minificciones? Hay muchos, o sea, yo leo muchísimo y de ahí saco, como se dieron cuenta, 1984, que tiene que ver con otra cosa, me picó con el tema de desaparecidos y en Colombia, que es un tema muy, muy recurrente. Luego veo muchas series, o sea, me obsesiono, veo películas. Hoy estoy escribiendo un cuento justamente más largo de terror, con una leyenda urbana, y me vi Carrie. Necesitaba ver Carrie, no alcanzaba a leer el libro todavía, pero necesitaba ver Carrie para ver la relación entre la mamá y la hija. El mío tiene que ver con otra situación, no es spoiler, pero es una mamá que está obsesionada con la belleza y su hija le sale preciso flaquísima. Entonces la quiere operar y le quiere hacer todos los cambios para ciertas cosas que luego les contaré. Y bueno, y hay un tema sobrenatural ahí con una leyenda urbana. Entonces me vi Carrie en el almuerzo. Soy obsesiva de esa manera, ¿no? O sea, y yo trabajo en una universidad y tal, entonces a veces llego a la casa y digo, no, tengo que verme algo, una serie. Siempre tomo muchas cosas, pinturas también, canciones. Como se dieron cuenta, Píntame de Negro. También tiene que ver con la canción de Rolling Stones. Entonces, la escuché también para que me diera rabia un poco, a pesar de que esa canción fue por otro tema, ¿no? Y luego se hizo famosa por una serie de televisión. Entonces, sí, tomo de todo. Los chicos, los muchachos, por ejemplo, me inspiran muchísimo. Yo no tengo ni idea de K-pop, pero, pero las niñas me están mandando videos de K-pop para que aprenda y pueda escribir, ¿no? Y me encanta, porque claro, yo no sabía de K-pop, mi sobrino es más grande, entonces le gusta el reggaetón, pero mis estudiantes son obsesivas con K-pop. Entonces estoy estudiando el fenómeno de K-pop para poder escribir, porque me gusta escribirle a los chicos, me gusta que ellos me lean. Sí, pues igual creo que te alimentas de todo el entorno, de todo el contexto y también, particularmente en tu caso, creo que mucho también de tu profesión, como lo mencionaba anteriormente, de ser periodista y ver todas estas noticias, estas historias que suceden en tu país. Y pues que es inevitable no ocuparlo como motor para luego plasmarlo en algún micro relato, en algún escrito. Y hablando de esto, de estos insumos y de tus gustos, pues ahora sí contanos, ¿qué series estás viendo? Bueno, estoy obsesiva con Stranger Things, ya me vi esta parte, porque claro, es la música que yo escuchaba, o sea, entonces sí. yo me la empecé a ver, fue por la música, ¿no? Y claro, cuando el monstruo y la creación de este monstruo, y no les voy a hacer spoiler de esta parte para que la vean, porque está muy buena, claro, el muchacho el monstruo resultó siendo alguien de la vida real. Si la ven, se van a dar cuenta que era alguien que era de carne y hueso y se convirtió en monstruo. Y es un poco lo que yo cuento, ¿no? Que son personas de carne y hueso que se convierten en monstruos, ¿no?
puede ser que se conviertan en monstruos por la familia, por el entorno, por ellos mismos. Muchas veces son inocentes de ser monstruos, es verdad. Entonces me tiene obsesionada esa. Y hace poquito me vi una de un matrimonio, el escándalo, una del matrimonio que el señor le es infiel. Muy buena, muy buena. Bueno, luego les debo el nombre, se me olvidó. Anatomía de un escándalo, ya. Anatomía de un escándalo. Y me la vi, ¿por qué? Porque audiovisualmente es muy buena. O sea, hay una parte que yo quisiera algún día poder escribir algo así, que el tipo le dicen, sí, usted está acusado de violación, y el tipo, como Ali McBeal, se va hacia atrás, ¿cierto? Es como si liberara un puño, porque el tipo es súper, es un ministro, es alguien muy importante. Entonces, esa parte de la reacción, claro, cuando te lo dicen, tú en la vida real harías como, pasa saliva, pero en la serie el tipo es como si le hubieran pegado y se va hacia atrás y como las reacciones que uno realmente tendría, ¿no? Un pozo, también se van a reír, pero quiero hacer una villana como Amber Heard, porque me encantó seguir el juicio y seguí a los psicólogos que analizaban su lenguaje corporal. Eso nos sirve para escribir, porque prácticamente nos están soplando cómo sería ese villano, cómo se para, cómo se sienta, las cosas que podría hacer, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Ahora, ya que sabemos un poco de tus gustos de series y también del libro, pues ya vamos a ir anotando cuáles vamos a ir viendo eventualmente. Ahí tenemos un comentario también. Juan Núñez Castillo dice, ¿ha mirado alguna película animada solamente por la animación y la terminó amando? Sí, acabo de ver, yo soy amante de una serie que se llama Amor, ¿cómo es? Love, Robots and Sex, o Love, Sex and Robots. No, obsesionada, qué serie, o sea, me gustó muchísimo la animación, la manera en que manejan la tensión, no parece que fuese algo animado. Parte de los cuentos que escribí en el libro que próximamente saldrá, que luego ya les contaré, es por ver esa serie, una serie que estaba esperando la segunda parte, y la segunda parte llegó, y por supuesto yo soy de las que pongo el anuncio y tengo que verla en la noche, o sea, no hay manera de que yo espere 3 segundos más, y con una libreta voy anotando lo que me gusta para después, en algún momento, poder escribir, ¿no? Pero sí, me gusta mucho. Y ahora con todos mis estudiantes estoy esperando a ver qué más me recomiendan para seguir viendo. Por ahora estoy con los videos de K-pop y luego ya empezaré a sumergirme un poco más en el mundo de la animación. Bueno, nosotros también amamos esa serie de los animados. Love, Death and Robots. Sí, la verdad es que son micros, o sea, son ¿Sí? ¿Son micros? ¿Son micros? Los micros. Sí, son micros nada más hechos audiovisuales. Sí. No, sí, una maravilla. Son los micros del cine. Sí, hay un comentario. A ver. Tenemos a Zulay, la amo. Las botas de caucho incluidas en el texto. Píntame de negro en Colombia es un símbolo de violencia con doble connotación. Por un lado, su uso habitual por parte de las guerrillas y por otro, debido a los asesinatos extrajudiciales donde militares despojaban de la identidad a sus víctimas y las vestían con botas de caucho y camuflados para hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate. Qué horror. Angélica, con su referencia a ese ejercicio de memoria histórica sobre este lamentable hecho. Wow, y es bien impactante el hecho de que tengan esta dinámica y es macabra, totalmente. No, bueno, gracias. Gracias a Zulay, gracias de verdad. Es alguien a quien yo admiro. Para mí Zulay es una maestra mía de microrrelato, otra referente actual, que luego ya les contaré mis referentes actuales, y dentro de ellos está Zuli. Gracias por estar aquí, mi Zuli, y por hacer ese comentario tan acertado. Y sí, es memoria histórica sobre esto. También acercarnos, ¿verdad? A quienes a lo mejor no sepamos un poco esta historia, exacto, acercarnos a esa realidad. Y qué bueno que también se esté entendiendo, ¿verdad? Y tus referencias estén ahí y sean entendibles para muchas personas que están compartiendo esa realidad, y ahora nosotros que acabamos de compartirla con vos también. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Podemos pasar a leer el siguiente texto?
siguiente texto que es... Vamos a ver. Sorpresa. Ah, este me gusta. No, la reunión. Este me gustó mucho. Esta es otra dinámica. Se llama La Reunión. Déjenme hablar, gritó. El ambiente tenso se apoderó de la sala. Sus compañeros la juzgaron con un silencio encubridor, pero no le importó. Se hizo escuchar en el Olimpo. Desde aquel tiempo, cada vez que hay una tormenta, Atenea dibuja con rayos en el cielo, ni una más. Muchas gracias de nuevo por la lectura y por compartir el microrelato. Y pues este microrelato lleno de eso, ¿verdad? El feminismo, en el que trata de poner a esta figura femenina y recordar también de que la figura femenina era una diosa, Atenea, y que era de hecho de la sabiduría. Entonces estaba rodeada de este montón de dioses y que acá dice como que déjenme hablar. Y aquí luego pone como en el cielo ni nada más. A mí me encanta porque pues, va cargado con todo este mensaje que es necesario pues, recordarlo, tenerlo presente siempre. Y también le da un toque de ironía, ¿no? Es que la cosa es que, perdón, te interrumpí, perdón, es que este relato me gusta el relato, me gusta mucho, es porque la violencia de género no solamente es el asesinato, sino también que no te dejen hablar, que muchas mujeres los tratan de brutas, no, es que tú te maquillas y te arreglas, entonces eres tonta, y en Colombia pasa mucho, ¿no? Y hay lugares que son muy machistas, ¿no? Pero dice, digamos que está pintado que no son machistas, que estás trabajando, pero no dejan hablar las mujeres. Entonces, esa violencia de género viene desde que no te dejen hablar, ¿no? Que es lo más, o sea, es un derecho humano, que es duro decirlo, pero es un derecho humano. Y además, no solamente, además de que cuesta, ¿verdad? El hecho de que a una mujer la escuchen, que hable, todavía cuesta más que acepten lo que esté diciendo, porque al final de cuentas, sí, puede ser que en ciertos lugares donde, o ciertas ocasiones, situaciones en las que sí las dejan hablar, pero, o sea, la dejan hablar simplemente como por el compromiso de dejarlas hablar y no valoran lo que están diciendo, simplemente lo descartan por el simple hecho de ser mujer. Entonces, ese también esa violencia por todos lados, no solamente del impedimento, sino ya cuando ya se realiza, pasa a otro plano, que es el hecho de la credibilidad. Tanto creen a las mujeres y ponen atención a lo que dicen. Sí. Angélica, antes de pasar a la sección de microvoces, solamente queríamos hablar un poco de tu espacio de la esquina delirante, en el que pues ya nos fuimos a sumar ahí en tu Instagram. Acabo de colocar ahí un comentario también para que vayan al enlace y deben seguir a la página, que a mí me pareció genial, porque tenía varios microrelatos ahí de personas que también te envían y comparten microrelatos, poner fotografías y también algunos audios. Entonces queríamos como más información sobre ese espacio que tenés, cómo surgió y qué es cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo realmente, como le digo yo, ¿vieron la camiseta? La revolución de las cosas pequeñas. La esquina delirante hace parte de esa revolución, ¿no? Que de la que nos hablaba Eduardo Galeano, hacer una cosa pequeñita por la gente. Y nació justamente de esa sección del New York Times. Y entonces ahí fue cuando le dije a mi maestro Fernando Araujo que si podía tener un blog, es un blog realmente en El Espectador, y empezamos a publicar relatos. Al principio eran de amigos, pero nos resultó que luego empezaron a mandarnos muchos y nosotros éramos como, carajo, porque nos mandaban de lugares apartados, ¿no? Aquí la idea es que cualquier persona puede publicar, ¿sí? Desde que tenga una mínima calidad, ¿cierto? Y desde que cuente una historia. Y lo importante aquí es que no necesitas una palanca para publicar. Simplemente yo los leo, los miro con otro, nosotros somos dos ex estudiantes, como les digo, los jóvenes están ahí. Diana Bejarano es nuestra community manager y Paulo Clavijo me ayuda a editar.
a editarlos cuando no tengo tiempo. Entonces Paulo está ahí, que también es un ex estudiante, tiene 23 años, y entre los tres hacemos La Esquina. Mi amigo Jimmy tuvo que abandonarla porque también él tiene proyectos literarios y es entendible. Con esfuerzo la hacemos, con mucho cariño. Empezamos ahora a ponerles como el audio, esto es como nuevo, en La Esquina Delirante, pero a mí lo que más me importa es que la gente pueda publicar, ¿no? Y pueda publicar en el diario más antiguo donde trabajó García Márquez, que es El Espectador. Normalmente uno escritor siempre es donde lo publican, o yo al menos soy así como, ¡ah! ¿Quién me publica? Cuando escribo algo que me gusta, soy como para dónde cojo, y yo soy de las que escribo por Facebook, hola, mi nombre es Angélica, ¿será que me puedes publicar? A veces me dicen que sí, a veces me dicen que no, no importa, pero en esta de La Esquina sí queremos tratar de publicar la mayoría y formar una comunidad de personas que nos guste. Y es ahí donde les digo que los jóvenes, los chicos de la universidad donde trabajo, también han publicado, pero no solo en la universidad, hay chicos de otras universidades que me escriben, yo creo que se dan cuenta que soy profesora, soy estudiante de tal cosa, de tal universidad, y me gustaría que me publicaran tal relato, y eso es lo más bonito, lograr eso, lograr publicarles a ellos sus historias sin necesidad de palanca de nada. Y digamos que esa idea es muy de Fernando Araujo, el editor de Cultura del diario, donde piensa en la libertad y que todos podamos publicar y acceder al magazine cultural que es del Espectador, que es un magazine que lleva como más de 70 años en Colombia. Pues qué genial, y la verdad quiero que se animen a mandar ahí también sus relatos. Pueden darle seguir a la página, pues el enlace ahí nuevamente. Gracias. Para que lo compartan y se animen a enviarlos. Felicidades por el espacio, Angélica. Bueno, tenemos una pregunta ahí de Ronald. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que haya sido el lugar de la mujer en el campo de la minificción en la actualidad? ¿Hay autoras de microrelatos y minificción que lees? Sí, hay muchas, ahorita hay muchas mujeres, incluida mi maestra que está aquí, Zulay Pinto, que escribe como los dioses, está Carla Barajas, no sé, se me escapan y me da pena, Nana Rodríguez en el tema colombiano, en México Angélica Santaolalla, en Chile la mismísima Pía Barros, ¿no? La maestra, nuestro faro, ¿no? Y me encanta porque antes yo estaba investigando y antes era pues obviamente Cortázar y tal, pero en la actualidad hay mujeres muy, pero muy interesantes en el tema del microrrelato, las sigo, las leo, justamente, se me escapa el nombre, ay, me va a matar, Normita, la de microficciones, perdón, Normita, me olvidó tu apellido, perdón, ella me encanta porque escribe unos microrelatos indígenas que me vuelan la cabeza, o sea, a mí me gusta mucho el tema de la huaca y me gusta mucho el tema indígena, pero ella lo hace de una manera tan magistral en 50 palabras, en 20 palabras, ¿no? De Zulay me encanta que una la poesía con el microrrelato y yo le preguntaba la vez pasada que nos vimos, ¿cómo hace? Por Dios, ¿cómo hace para lograr esa magia poética dentro de los micros? En ese momento hay mujeres grandes en la literatura y digamos que de literatura, digamos, de cuentos más largos. Obviamente amo a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es como mi faro, mi luz, mi todo. Liliana Colanzi me vuela también. Estoy leyendo el último libro que ganó el premio Rivera del Duero y tiene unos finales que nunca yo podría construir. O sea, es una cosa que te vuela. Samantha Sherwin también, hay muchas mujeres ahora, la mismísima María Fernanda Ampuero y esa violencia que tiene en los cuentos que me hace sangrar, Mónica Ojeda, que me asusta, ella me logra asustar, eh, no, es increíble la cantidad de mujeres que ahora están escribiendo y la verdad cada vez que publican un libro yo me obsesiono también como con los series de tratar de leerlos. Claro, con el tema del trabajo a veces en la noche uno termina cansado, pero trato de leer una página para ir avanzando o en los buses y voy leyendo y es chistoso, me encanta porque cuando estoy leyendo toda la gente con los celulares afuera y me miran como un bicho raro porque en el bus o en el tren saco un libro y todos me ven como esta persona extraña. Es rarísimo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que ya se perdió totalmente la costumbre de estar leyendo como que en los buses o en los lugares así bien concurridos. Ya toda la gente tiene solo el Pero teléfono. es que yo creo que ya, empezando porque tengas un libro en la mano, yo creo que ya eso ya también es como una, ya digamos, va a llegar un momento en que lo van a ver tan extraño como un objeto de antigüedad, de colección. O sea, ya pasó a un momento de colección. Yo, en lo particular, prefiero mil veces el libro impreso. Sí, yo también. Sin embargo, pues, gracias a la digitalización nos han permitido acercarnos a otros autores. Sí, justamente ayer encontré un PDF de Silvina Ocampo, que no lo había leído, pero entonces ya escuché a Liliana Colanzi volver a hablar de Silvina, ya Mariana Enríquez la había escuchado, entonces estaba en Mora, entonces ya lo bajé aquí en el computador y leí uno y sí me dejó asustada. Entonces dije, no, este es, entonces sí, a mí también me gusta para poder subrayar, yo sí soy de las de que subrayo, pongo corazones, o sea, todos los corazoncitos de las frases que me gustan y luego me devuelvo cuando estoy escribiendo y digo, ay, me acuerdo de tal cosa y busco el libro y busco el corazón y ahí sé que hay algo que me puede solucionar alguna idea. Con eso marca, seguro no te perdés el libro. Pero qué bueno, entonces creo que podemos pasar a la otra sección, la sección final, que es microvoces. Como te comentaba anteriormente, en esta sección lo que hacemos es leer un relato, un microrelato de una de las personas que nos siguen y que se han animado a compartir el microrelato con nosotros. Sigan enviándonos los textos a brevemente.micros@gmail.com para que nosotros lo compartamos acá, lo leamos para todos ustedes, pero también para que lo podamos poner en nuestras plataformas, porque también todos estos textos los ponemos en nuestras plataformas, incluida brevemente micros.wordpress.com, que es nuestro blog, para que vayan allá también a checar. Allá van a tener todas las tomas y eventualmente también vamos a estar subiendo lo que fue el taller de minificción con Alberto Sánchez completo en el blog, para que estas personas que no pudieron estar en ese taller virtual pues puedan escuchar las conversaciones que se dieron y las ideas que salieron de ese diálogo, de ese taller de minificción. Y bueno, ahora tenemos el microrelato de José Montenegro de Nicaragua con el título El solitario de Quiroga. Ayúdanos a leer, Angélica. Sí, te ayudo. Bueno, listo, pues va. El solitario de Quiroga. Tomó la aguja y fue hacia el cuarto. Se vio como aquel sutil joyero. Se recogió el cabello. Alisó su vestido y se llevó la aguja a su abultado pecho. Cuando estaba cerca de la cama, abrió un poco la sábana. Solo encontró un almohadón de plumas. Entonces un pensamiento cruzó su mente. Ella también había leído el cuento. En ese instante sintió el alambre de púas rodeando su cuello. No pudo hacer nada. Su asesina, al igual que Cassim, salió cerrando la puerta sin hacer ruido. José Montenegro, Nicaragua. Bueno, gracias por ayudarnos a leer. Ya Jorge aquí te agarró de encargo, como carreta de embajada, en todos los microrelatos. Bueno, este microrelato tiene muchas referencias de Quiroga, varios de los cuentos como el almohadón de plumas, alambre de púas, y pues el de solitario. A mí Quiroga personalmente uno de los cuentistas latinoamericanos que más me ha llamado la atención porque tiene mucho esa influencia también de Edgar Allan Poe. Tiene como que eso oscuro, pero lo mezcla un poco con lo rural, porque él se iba allá al monte y empezaba a mezclar pues eso oscuro con el campo. Entonces, en este cuento, pues el autor nos va haciendo un montón de referencias de microrelatos, nos cuenta varias referencias de varios cuentos de Quiroga. Pero Angélica, contanos, ¿hay alguna observación que quieras hacerle a Montenegro, alguna opinión que merece este texto para vos? Me encantó porque me entrelazó varios textos de Quiroga
y me trajo el almohadón de plumas a la cabeza, ¿no? Que esa historia es de los cuentos más impactantes que he leído, y recuerdo que mis estudiantes, yo hice una encuesta, y mis estudiantes me pidieron un cuento de amor. Y yo no leo de amor, entonces lo más cercano fue el almohadón de plumas, pero lo interesante es que a las chinas les gustó, a las estudiantes les gustó, entonces era como el señor que era el tipo perfecto, el caballero perfecto, y al final ese monstruo que está acostado y él no pudo hacer nada, y las chicas al final, que no me escuche mi jefe, al final resultaron escribiendo cuentos de amor con terror. Entonces, por eso el almohadón de pluma, antes lo amaba, pero luego de esa experiencia y de que influía a las chicas, que normalmente las niñas escriben de amor y eso está muy bien, les influyó Horacio Quiroga y ellos no tenían ni idea de quién era ese señor. Entonces les gustó mucho. Cómo el autor entrelaza los cuentos, qué chévere. Gracias, Montenegro, por mandarnos tus textos. Agradecemos muchísimo pues la confianza en nosotros y que estés pues atento a nuestra plataforma. Igual vamos a colocar el relato en nuestras redes sociales y en el blog. Vamos a enviárselas por correo para que tengan presente igual también cuando ya los publiquemos. Y bueno, creo que... Pero antes de cerrar, creo que hay un comentario de Ángelo López. No sé si Angélica lo conoces, pero dice, por favor, cuéntanos sobre Margarita. No sé si hay alguna Margarita. Sí, sí, es que cuando yo empecé a escribir microrelatos, escribí Margarita, y mi amigo Jimmy Arias me dijo que lo mandara a Amnistía Internacional en Valladolid. Yo lo mandé, pero pues llevaba escritos 4 microrelatos. Entonces yo dije, pues no va a pasar nada, pero mi amigo me insistió y lo mandé y me gané ese premio. Entonces para mí Margarita es como el inicio, fue como el banderazo y el espaldarazo que Dios me dio para decirme, escribe, fresca, escribe. Y Margarita es la historia justo de una niña víctima del conflicto, pero más allá de eso, la cruza el conflicto, la cruza la violencia contra la mujer, pero al final ella como un león defiende a su hija para no repetir la historia, porque la historia normalmente siempre se repite. Entonces ella rompe esa historia, pero solamente hasta que la lastima, van a lastimar a su hija. ¿Por qué? Porque investigué y también a muchas mujeres víctimas de género y de violencia, ellas no se dan cuenta que, claro, la violencia está normalizada, entonces piensan que es normal, pero no es normal, no es normal que te ataquen porque dices algo, no es normal porque te lastimen, no es... Entonces, claro, cuando ya van a lastimar a su hija es que se da cuenta que no es normal, entonces ya entiende por qué se escapan de un lugar al inicio del cuento. Entonces, lo quiero mucho porque fue el espaldarazo para escribir. Nunca me imaginé. Dale. Además, entraste por la puerta triunfal. Sí. O sea, fue una gran entrada, Angélica, y felicidades. Muchas gracias, sí. ¿Hay algún enlace en el que podamos dirigir a las personas que quieran leer el microrelato? Porque seguramente ya algunas personas que te escucharon ahorita quieren leerlo. Sí, claro. Margarita, lo publicaron si quieres, de ahorita te lo paso por una revista con Jonathan España. Jonathan España lo publicó, se me fue en la revista, pero ya te lo mando para poder leerlo. Sí, es súper bonito. Aquí lo vamos a dejar entonces en los comentarios para que lo vengan a buscar y pues vayan a disfrutar a Margarita y leer más de Angélica Villalba Cárdenas. Muchas gracias, Angélica, por estar con nosotros. De verdad, agradecemos muchísimo tu paciencia, tu complicidad, tu amistad, este diálogo que nos están ofreciendo, que entabla vínculos. Y bueno, ¿qué más decirte? Estamos muy contentos por haberte tenido con nosotros. No sé si tenés algo más que agregar. No, solamente pues darles las gracias. Y realmente que todos sigamos escribiendo. Siento que la revolución de la que hablaba Galeano justamente es eso. Claro, no tiene uno que construir, claro, todos quisiéramos ser Angelina Jolie, traer todos los niños del mundo, pero si no, escribamos. Esa es la revolución que el mundo necesita.
ojalá que sigamos todo el consejo y pues ahí anímense. Recuerden que pueden enviarnos los microrelatos para ponerlos en microvoces y también lo pueden enviar al espacio de Angélica en la esquina del Irán. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y que nos vean luego. En caso que tengan que no pudieran acompañarnos ahora, pues vamos a dejar el video ahí colgado en nuestras redes. Gracias y a muchas todos. gracias a los dos, de verdad que son hermosos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Abrazos. Abrazos. Hasta luego.